Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase 15 de estructura, donde vamos ahora a empezar a ver la unidad 10 correspondiente al sistema locomotor y vamos a hablar del tejido muscular. Ya habíamos hablado en la clase de tejidos de las generalidades del tejido muscular. Acá vamos a repasar y vamos a ver cómo está formado y cómo es el proceso de contracción de los músculos. El tejido muscular es un tejido muy importante en nuestro organismo, ya que abarca más o menos, o sea, comprende todo el cuerpo y constituye entre un 40 a un 50% del peso corporal total y contribuye a la homeostasis, es decir, al control normal del cuerpo, ya que nos ayuda a producir los movimientos corporales a través de la contracción y distensión de los músculos. Permite que podamos caminar, recoger un objeto, mover nuestros brazos, etcétera. Por otro lado, bueno, habíamos dicho que sirve para la mímica, es decir, expresa nuestras emociones a través de las distintas expresiones de nuestra cara, y nos ayuda a estabilizar las posiciones corporales, es decir, a mantener la cabeza erguida, el cuerpo parado o en una determinada posición. Por otro lado, también contribuye a generar calor, ya que cuando los músculos se contraen generan calor, que contribuye a mantener nuestra temperatura corporal estable. Y por otro lado, ayuda a almacenar y movilizar sustancias en el organismo, esto principalmente en los órganos huecos, como son los del sistema digestivo. Por ejemplo, existen bandas de músculos llamadas esfínteres que cuando se cierran permiten el almacenamiento de determinados órganos, como en el estómago o en la vejiga urinaria. Y por otro lado, cuando se contraen en otras zonas, eso permite que el alimento, por ejemplo, avance a través de el tracto gastrointestinal. Y finalmente, entonces, contribuyen a regular el volumen de los órganos, esto es decir, cuál es el tamaño máximo. Por ejemplo, también nuevamente la vejiga urinaria, cuando se va llenando de orina, se va distendiendo hasta llegar a un determinado volumen, ya, en el cual los músculos empiezan a contraerse porque ya está llena, o lo mismo pasa en el estómago, y de esta manera quiere vaciarse. Entonces el músculo se contrae y ahí nos viene, por ejemplo, la sensación o las ganas de hacer pis, de la micción, el reflejo de micción. Al distenderse demasiado ya el órgano, la vejiga, se empieza a contraer y con eso genera esas ganas de hacer pis. Vamos a repasar entonces también las propiedades del tejido muscular, y estas son cuatro propiedades que tenemos que saberlas bien, estar claros en ellas, que eran la excitabilidad, la contractibilidad, la extensibilidad y la elasticidad. ¿Qué es la excitabilidad? Bueno, es la capacidad entonces de responder a un estímulo de manera tal de que genera lo que se llama un potencial de acción muscular, un cambio en las propiedades eléctricas de la membrana del músculo. Entonces, un potencial de acción es un cambio, es una respuesta eléctrica, porque cambian los potenciales de la membrana, las cargas a un lado y al otro. Entonces, esa es la excitabilidad. La excitabilidad en el músculo puede estar dado por un impulso eléctrico, como ocurre por ejemplo en el corazón, que tiene su propio ritmo eléctrico, lo que se llama el marcapasos cardíaco, y el propio tejido genera un impulso eléctrico o autogenera su impulso eléctrico de manera rítmica y periódica, por eso se lo llama el marcapaso cardíaco. O bien la transmisión que hay en el músculo esquelético a través de las neuronas, que es químico, es decir, liberan un neurotransmisor que se une al músculo y genera el cambio de potencial, o sea, tiene la capacidad de responder con esta excitabilidad. También otros señales que pueden generar cambios, o sea, un potencial de acción muscular, pueden ser algunas hormonas o también incluso los cambios en el pH. Cuando se acidifica, genera una respuesta eléctrica. Luego tenemos la segunda capacidad o propiedad, es la de la contractibilidad. Contractilidad, perdón, es la capacidad que tiene de acortarse o de contraerse la fibra muscular. Cuando generamos un potencial de acción muscular, el músculo entonces puede contraerse
o sea, acortar su tamaño, ¿sí? Entonces puede ser que genere tensión o fuerza sobre un punto de inserción y puede ocurrir también que esa fuerza que está generando no genere un acortamiento del músculo, pero porque tiene una resistencia. Por ejemplo, un ejemplo es cuando uno levanta un libro y lo sostiene, o cuando agarramos un peso y lo sostenemos en la misma posición. ¿Sí? En ese caso nosotros estamos haciendo fuerza, el músculo está generando tensión sobre su punto de inserción, pero ni se acorta ni se alarga, sino que está generando esa fuerza. Eso ya vamos a ver qué tipo de contracción se llama. Y otra, la contracción típica entonces, o la contractilidad, es cuando el tamaño del músculo se acorta. La otra de las terceras propiedades que tenemos es la de la extensibilidad, que es la capacidad de ser extendido o estirado, es decir, se puede estirar dentro de ciertos límites sin que se dañe el tejido. Muchas veces está limitado por el tejido conectivo que lo rodea. Ya vamos a ver que todos los músculos tienen un tejido conectivo que limita su extensibilidad, y también incluso el mismo tejido pues tiene un límite en esa capacidad de extenderse o de estirarse. Ejemplos de esto lo vemos, por ejemplo, como decíamos, en la vejiga cuando se llena, o el estómago cuando se va llenando de alimento, que se va hinchando, o el corazón mismo que se hincha cuando se llena de sangre para luego contraerse e impulsar la sangre. Y la tercera de las propiedades es la de esta elasticidad, que es esa capacidad que tiene el tejido de recuperar su tamaño original, su longitud original, sin que se produzca un daño. Otra de las características que vimos del tejido muscular, o de los tipos, o sea, es que existen 3 tipos de tejido muscular. Esto es una característica que tienen que saberla bien, es muy importante. Es decir, cuando uno dice cuántos tipos de tejido muscular, enseguida tenemos que saber que hay 3. El esquelético, el que está formando los músculos de nuestros brazos, piernas, el pecho, la espalda. El cardíaco, que está presente solamente en el corazón, y el liso, que está presente fundamentalmente en los órganos huecos de nuestro cuerpo, bueno, y en algunas zonas, como puede ser que fuera de los órganos, que sería, por ejemplo, los músculos de la piel, los erectores de la piel, que ya también hemos visto. Entonces, ¿qué características tienen entonces? El esquelético era el que llamábamos estriado, y la gran mayoría de los músculos se lo llama estriado porque ven que presenta estos anillos. Ahora nos vamos a ver por qué presenta estos anillos. O sea, tiene estriaciones o anillos o bandas claras y oscuras, claras y oscuras, claras y oscuras, como vamos viendo acá. Entonces, el músculo esquelético es estriado y es voluntario porque es controlado por el sistema nervioso somático, que se llama, el que es de la conciencia, es decir, nosotros movemos a voluntad. El cardíaco también es estriado, pero no tiene la misma forma. Las fibras musculares, fíjense que se las llama ramificadas, pueden dividirse. En cambio, el esquelético son fibras como si fueran tubos alargados, multinucleadas. Estas son uninucleadas. Y el tejido cardíaco es involuntario, es decir, nosotros no lo podemos controlar, sino que tiene esa propiedad de contraerse de manera autónoma. Tiene un marcapaso, una parte del corazón que tiene lo que se llama automatismo, es decir, que genera su propio impulso eléctrico que le da el marcapaso o la indicación de que se tiene que contraer. O sea que son señales eléctricas para que se empiece a contraer. El tejido muscular liso es un tejido que no presenta estriaciones y es involuntario. También está controlado por el sistema nervioso autónomo. Es en el sistema nervioso, se controla cuando el músculo, se estira o se relaja o se tiene que contraer, le da esas indicaciones. La característica es que no tiene estriaciones como el esquelético y el cardíaco que estamos viendo acá. Este es esquelético, este es cardíaco. No presenta estriaciones y también es mononucleada, y sus fibras, fíjense que tiene una forma, más bien se dice ausada, es decir, que tiene una zona ensanchada y 2 extremos. Eso es forma de uso, ¿sí? Entonces, una fibra ausada.
Estos tipos de tejido muscular es, como ya les digo, lo tienen que saber, es una pregunta típica de examen, tanto parcial como de examen final, es saber reconocer los tres tipos de tejido cardíaco que podemos encontrar o que encontramos en nuestro cuerpo. Ahora bien, vamos a pasar a cómo es ya la estructura del músculo. El músculo en sí es un órgano, porque o sea, cada músculo se considera que es un órgano individual, y todo el conjunto de los músculos de nuestro organismo forman lo que se llama el sistema muscular. Estamos hablando del músculo esquelético, ¿sí? Que es el que permite ese movimiento. Cada músculo, o en general, vamos a ver que los músculos pueden agruparse en distintos segmentos o en distintas partes funcionales. Por ejemplo, acá tenemos un corte, un plano transversal del fémur. Acá tenemos en el medio el hueso del fémur. Y fíjense que tenemos en realidad tres compartimentos, un posterior, un medial y un anterior. O sea, los músculos que están en el compartimento anterior tienen una determinada función, quizás de flexión o de extensión, y los del posterior van a hacer los movimientos contrarios. Esto van a hacer flexión sobre la pierna, mientras que esto van a producir la extensión. Y los mediales pueden tener que ver con la abducción y la aducción del miembro. Pero no es por ahí eso tanto lo que quiero explicar, sino que veamos que todo el tejido muscular siempre está rodeado por tejido conectivo, y ese tejido conectivo, el que está por debajo de la piel, se lo llama la fascia. O sea, las fascias son bandas de tejido conectivo, o sea, fascia significa banda, y tenemos la fascia superficial, que está formada por tejido conectivo areolar, ese tejido conectivo laxo, y tejido conectivo adiposo, ¿sí? En esta zona es donde más se ubica el tejido adiposo, es decir, donde más encontramos tejido adiposo, que es el que también por ahí más aumenta de tamaño cuando hay una sobreingesta de alimentos. Y por otro lado, después, rodeando cada parte funcional de ese grupo de músculos, tenemos lo que se llama la fascia profunda. La fascia profunda separa grupos funcionales de músculos y a su vez también separa los músculos entre sí. Dentro del grupo funcional también vamos a ver que tenemos la fascia profunda separando esos distintos, en distintos compartimentos cada uno de los músculos. Sí, esta fascia entonces es importante para mantener juntos los músculos que tienen una determinada función similar, o separar a aquellos que son de funciones distintas. Además, el tejido conectivo permite el pasaje, como vemos acá, de nervios y de los distintos componentes del sistema circulatorio que llevan nutrientes y eliminan los desechos que genera el músculo. Pensemos que los músculos son órganos metabólicamente muy activos, porque cuando nosotros estamos haciendo ejercicio o nos movemos, los músculos están generando energía constantemente para mantener ese movimiento. Entonces, los nutrientes llegan a través de las arterias y los desechos también son retirados a través de la vena femoral, de las venas, perdón, y como vemos acá la vena femoral y en este caso que es una parte de la pierna, ¿no? Entonces, de esta manera es como tenemos una separación funcional de los distintos músculos, y además es el tejido conectivo que provee el medio para que lleguen los nutrientes y también la inervación, porque también en el tejido muscular es muy importante el control nervioso que se ejerce sobre el mismo, ya que nosotros o son músculos voluntarios o involuntarios, pero tienen que ser controlados por nuestro organismo. Bien, más allá entonces de este tejido conectivo, que son las fascias superficial, de tejido conectivo areolar, y la fascia profunda, que es tejido conectivo denso y regular, se me había olvidado decirles, este es un tejido conectivo ya distinto, que mantiene separados estos grupos. Acá lo que estamos viendo, vasto lateral, vasto intermedio, vasto medial, son el nombre
de los distintos músculos que están rodeando, en este caso al fémur, en el compartimento anterior. Y acá tenemos también bíceps femoral, semitendinoso, semimembranoso, son todos músculos, distintos músculos, que parecen muy juntitos, formando el mismo órgano, pero no, cada músculo está separado por esas fascias profundas. Y más allá de la fascia profunda, entonces vamos a ver que cada músculo que estamos viendo acá, ahora estamos viendo un músculo, está separado del resto por tejido conectivo. Y el tejido conectivo más externo, hay 3 capas de tejido conectivos distintos. El más externo es el epimicio, que es también una, digamos, separación o continuación de esa fascia profunda, pero ya es en este caso rodeando solamente a un músculo, la fascia profunda, el epimicio, y formado por tejido conectivo denso y regular. Y este rodea a todo el músculo, separándolo y protegiéndolo, como una vaina que vemos acá. Bien, entonces, dentro de un músculo lo que vamos a encontrar son las células musculares o las fibras musculares. O sea, hablar de célula muscular o de fibra muscular es lo mismo, son equivalentes en este caso. O sea, cada fibra muscular es una única célula muscular. Y la célula muscular, habíamos visto, tiene esta forma de tubo alargado. Puede medir varias micras, incluso llegar a los centímetros. Pero bueno, dentro de un músculo, si uno le hace un corte al músculo, va a ver que encuentra estos, lo que se llaman los fascículos. Y cada fascículo, como vemos acá, contiene entre 10 y 100 fibras musculares. Esto incluso se puede apreciar, vieron, no sé si habrán visto o prestan atención cuando se hace la carne asada en un asado, tipo el vacío, que uno incluso puede observar cuando hace el corte que la carne se desarma sola, se deshace sola porque se separan los distintos fascículos. Los fascículos contienen varias decenas de fibras musculares, de células musculares, pero estos fascículos entonces incluso son visibles a simple vista. Entonces la segunda capa o sea, la segunda división que tiene el músculo, o sea, tenemos un músculo, ese músculo a su vez está dividido en fascículos y cada fascículo está rodeado por tejido conectivo que se le llama el perimicio. Entonces el perimicio es el que delimita los fascículos, que también es tejido conectivo denso y regular. O sea, tenemos el epimicio, que también es tejido conectivo denso y regular, y luego esto se introduce dentro del músculo generando subdivisiones que se los llama fascículos, y cada fascículo, entonces el tejido conectivo que lo rodea se lo llama el perimicio. Y luego cada fibra muscular está rodeada, ahora lo vamos a ver en las próximas diapos, por también tejido conectivo que se lo llama el endomicio, ¿sí? Es el tejido conectivo que separa ahora dentro del fascículo a cada fibra muscular de manera individual, o sea, cada célula muscular. Este endomicio está formado fundamentalmente por fibras reticulares, o sea, fibras que también se pueden estirar, que también es parte de la función del músculo, ¿no? Estas 3 capas, el epimicio, el perimicio y el endomicio, se extienden más allá de la fibra muscular para formar lo que se llaman los tendones. O sea, tendones cuando es así como un estilo, como una cuerda, tiene forma de cuerda que se une al esqueleto, al periósteo de un hueso, y esa forma de inserción, por eso cuando se usa este tipo de cuerda se llama un tendón. Pero otra forma, a veces el tejido conectivo se extiende, o es un músculo como plano, y el tendón también es un tendón plano, como una pared, como una lámina. En ese caso, esos tipos de tejido conectivo que une el hueso con el músculo se los llama aponeurosis. Es decir, que existen 2 formas de unir un músculo, o a través de tendones, un músculo al hueso, a través de un tendón, o a través de una aponeurosis, que eso es más que nada para los músculos tipo plano. Este es un músculo de tipo, como ven, más bien tubular, ¿no? Como puede ser el bíceps del brazo. ¿Sí? El tipo de aponeurosis, por ejemplo, lo vamos a encontrar en los músculos del cráneo, que esta zona, o sea, son músculos más bien planos y que se
insertan a través de aponeurosis, de una pared de tejido conectivo. Bueno, y fíjense que también cada fascículo, acá vemos los capilares sanguíneos, son los vasos sanguíneos más chiquititos que permiten el intercambio de gases y de nutrientes, y también fibras nerviosas que van a inervar, es decir, que contactan cada una de las fibras musculares y en muchos lugares. Recordemos entonces que la fibra muscular es multinucleada, se genera a través de la fusión de muchas células precursoras que son los mioblastos, que pueden haber entre 100 y 100, más de 100, o sea, entre 100 y 150 mioblastos se fusionan para generar una fibra muscular alargada. Después, cada fibra muscular está compuesta por lo que se llaman por proteínas, que son las miofibrillas, las proteínas contráctiles. Y si a su vez analizamos más en detalle, vamos a ver que las miofibrillas están compuestas por dos tipos de proteínas que se las llaman filamentos. El filamento fino, que está compuesto por actina, y el filamento grueso, que está compuesto por otra proteína que se llama miosina. Ahora los vamos a ir viendo más en detalle. Me fui para acá. Bien, entonces, decíamos, el músculo esquelético está unido al hueso, o sea, al periósteo del hueso a través de un tendón, que es la continuación del tejido conectivo que rodea al músculo, que es el epimicio y también el perimicio. Entonces acá tenemos un músculo esquelético y dentro de ese músculo esquelético distinguimos los fascículos. Cada fascículo entonces está formado por múltiples fibras musculares. Acá tenemos un fascículo y en el fascículo encontramos muchas fibras musculares, cada una de estas es una célula muscular y están rodeadas por el tejido conectivo que se llama el perimicio. Acá tenemos epimicio, perimicio y luego cada fibra muscular está formada por el endomicio por fuera, y acá tenemos la fibra muscular. Y dentro de la fibra muscular, dentro de una fibra muscular, entonces encontramos las miofibrillas. Entonces acá estamos viendo una célula muscular con su, acá vemos el núcleo, y dentro se encuentran muchas miofibrillas. Acá esto está representando las mitocondrias. La membrana plasmática que rodea una célula muscular se la llama el sarcolema. Acá está indicado, esto en celestito es el sarcolema, es la membrana plasmática de la fibra muscular. Así, tiene un nombre particular para la fibra, entonces en este caso es sarcolema. Y el citoplasma de la célula muscular se lo llama sarcoplasma, no, perdón, el sarcoplasma está bien, es el citosol, o más bien el citoplasma de la fibra muscular, que como vemos acá está llena de las miofibrillas. Y otra de las características que vamos a encontrar, bueno, entonces es que cada miofibrilla está compuesta a su vez por proteínas, y estas miofibrillas son las unidades funcionales de la fibra muscular, es decir, estas son las que se acortan, o sea, las que generan el acortamiento del músculo, son las responsables directas. Estas son las proteínas contráctiles, es decir, un músculo se contrae debido a que tiene miofibrillas. Esto ya estamos viendo entonces lo que es la histología del músculo, cómo está formado. Las miofibrillas están, y a su vez estas miofibrillas están formadas, acá estamos viendo, esta es lo que se llaman los sarcómeros, es decir, las miofibrillas son estructuras alargadas que se forman de la unión de sarcómeros. Entonces, un sarcómero es la unidad funcional mínima de una célula o de una fibra muscular. Y como vemos acá, tenemos filamentos finos y filamentos gruesos. Thick es grueso, thin es fino. Y entonces las proteínas contráctiles, la actina y la miosina, forman los dos tipos de filamentos. Filamentos finos son de actina, los que son acá en amarillo, y los filamentos gruesos son de miosina. Y ya vamos a ir viendo más en detalle, pero como les digo,
Entonces, esta unión o esta reunión así, unidad mínima funcional de la fibra muscular es el sarcómero, compuesto entonces, no es exclusivamente por estas dos proteínas, pero estas son las dos proteínas contráctiles principales, los filamentos gruesos de miosina y los filamentos finos de actina. Hay dos filamentos finos de actina por cada filamento grueso, y estos son los responsables de dar entonces también este patrón de bandas. Por eso el tejido muscular esquelético se lo llama estriado, o sea, estas estrías, estas distintas bandas. En las zonas en las que hay superposición vamos a ver que ahí tenemos una banda oscura, y en las zonas donde no hay superposición vamos a tener las bandas claras, y esto es el responsable estructural, molecular, de por qué ocurre eso que vemos a nivel microscópico, esas bandas del tejido muscular. Acá entonces seguimos con la estructura de la fibra muscular. Tenemos un fascículo con sus distintas fibras musculares o células musculares, el perimicio rodeando el fascículo. Acá hay una célula satélite, que estas son células que permanecen durante el desarrollo como más indiferenciadas y tienen cierta capacidad, aunque es limitada, de regenerar fibras musculares, ¿sí? En el tejido muscular, si se daña una célula o varias células musculares, en general se pierde la función de ese músculo. Solamente si hay algún daño limitado, las células satélites pueden fusionarse y reparar esa pérdida de las fibras musculares que hubo, pero no ocurre así si el daño al músculo es bastante extenso, ya que no hay suficientes células satélite. Entonces se dice que el músculo tiene una capacidad limitada de regeneración. Acá seguimos viendo entonces, teníamos el fascículo con su perimicio y cada fibra muscular separada por el endomisio. Las miofibrillas están dentro, y decíamos que tenemos el sarcolema, que es la membrana plasmática, y el sarcoplasma, que es el citosol de la fibra muscular, que acá tenemos. Bien, entonces otra de las características que vamos a ver dentro de la fibra muscular es que ese sarcolema tiene como entradas, o sea, como que su membrana plasmática se introduce generando tubos, que se los llama los tubos T. Esos túbulos, los túbulos T, se entran profundamente dentro de la fibra muscular, como vemos acá. Fíjense que está todo el citoplasma está invadido por estas invaginaciones del sarcolema, lo que genera los llamados túbulos T. Otra característica que tiene la fibra muscular, aparte de estos túbulos T o túbulos también llamados transversos o transversales, es la presencia del llamado retículo sarcoplasmático. Este retículo sarcoplasmático es un sistema de sacos membranosos que rodean cada miofibrilla o grupos de miofibrillas. Como ven acá, es todo un complejo, ¿sí?, de tubos o de sacos membranosos, que es análogo al retículo endoplasmático liso de las células, ¿sí? Más o menos es la misma origen, fíjense que estos sacos tienen como dilataciones en algunas zonas. Estas dilataciones se las llama cisternas o reservorios, que se producen siempre alrededor de donde viene un túbulo T. Entonces, un túbulo T, cuando el retículo sarcoplasmático llega a donde hay un túbulo T, se produce esta cisterna, este ensanchamiento o dilatación. Por lo tanto, entonces, un túbulo T que viene, por ejemplo, acá, queda rodeado, en este caso, supongamos a izquierda, por una cisterna terminal. Esta se las llama cisternas terminales, tanto a izquierda como a derecha, de este retículo sarcoplasmático y de este que viene acá. Entonces, esa reunión de dos retículos sarcoplasmáticos, o sea, dos cisternas terminales y un túbulo T, es lo que se llama la tríada. ¿Sí? Entonces, lo que es llamada la tríada dentro del músculo está formada por un túbulo transverso o un túbulo T y dos cisternas terminales.
el retículo sarcoplasmático cumple una función fundamental, ya que en su interior, cuando la fibra está relajada, tiene una alta concentración de iones calcio, del calcio con dos cargas positivas. Y este calcio es fundamental para el proceso de la contracción, es decir, cuando se libera, cuando el retículo sarcoplasmático deja salir calcio, la fibra muscular se contrae. Entonces, y en esa contracción, bueno, o sea, por eso la contracción es altamente dependiente de la presencia de iones calcio. Si no hay calcio, no se puede producir la contracción. Y cuando se recapturan los iones calcio en el retículo sarcoplasmático, termina la contracción. Otro elemento que por ahí, bueno, no está acá, pero vamos a encontrar, o sea, por ejemplo, vemos que hay muchas mitocondrias. ¿Sí? Acá estamos viendo los núcleos, o sea, las fibras musculares son multinucleadas y también tienen muchas mitocondrias debido a que tienen que satisfacer esa demanda energética, es decir, tienen que producir mucho ATP y también requieren oxígeno. Entonces en el sarcoplasma, vamos a encontrar gránulos de glucógeno. Acuérdense que el glucógeno era la forma de almacenar glucosa. Entonces el glucógeno que va a proveer glucosa para generar energía cuando se está produciendo la contracción, y además tenemos una proteína que es la mioglobina, que es análoga a la hemoglobina de los glóbulos rojos, pero esta es la mioglobina que su función es la de capturar oxígeno de la circulación que viene de la hemoglobina y retener oxígeno para proveer esa fuente de oxígeno a las mitocondrias que lo requieren. ¿Se acuerdan? En el ciclo de Krebs y en la cadena transportadora de electrones para generar la respiración celular, esa respiración que requiere oxígeno para generar un número elevado de moléculas de ATP y poder proveer la energía necesaria para el proceso de contracción muscular. Bien, entonces hasta acá hemos visto las características anatómicas y tisulares o histológicas del músculo y de la fibra muscular, es decir, cómo está formado un músculo en sí, que tenemos desde ese tejido conectivo, y las fibras musculares o las distintas partes del músculo, los fascículos, la fibra muscular y cómo está formada cada fibra muscular. Y entonces veíamos que las unidades funcionales son las miofibrillas y dentro de las miofibrillas los sarcómeros, que contienen filamentos gruesos y filamentos finos, aparte de otras proteínas que ya vamos a ver, pero como estas proteínas estructuralmente más importantes para el proceso de contracción. Una fibra muscular está compuesta por muchas miofibrillas. La cantidad de miofibrillas puede o es variable, y eso depende de factores como, por ejemplo, el entrenamiento o la falta de entrenamiento. Entonces la masa muscular se puede ganar, como en este caso cuando entrenamos, o se puede perder en un proceso llamado atrofia cuando no se utilizan los músculos. La hipertrofia muscular, lo importante que queremos llevar a esto, una vez que hemos visto cómo es la histología o la composición de una fibra muscular, vemos que el proceso de hipertrofia, es decir, la ganancia de masa muscular, se debe a un aumento en la cantidad de miofibrillas. Es decir, cuando un músculo se utiliza, porque estamos haciendo un entrenamiento de fuerza, se produce un aumento en el volumen del músculo. Y ese músculo no es que aumente de volumen porque tenga más fibras musculares, sino que vamos a ver que sigue teniendo la misma cantidad de fibras musculares, la misma cantidad de células musculares, pero lo que varía es que dentro de la célula muscular vamos a tener más miofibrillas, o sea, aumenta la cantidad de miofibrillas, de proteínas contráctiles, así como la cantidad del retículo sarcoplasmático, la cantidad de mitocondrias. Es decir, en este caso, este músculo va a tener muchas más miofibrillas por célula muscular que con respecto a un músculo no entrenado. Este proceso entonces se llama hipertrofia. La atrofia es el proceso contrario, en donde el músculo, cuando no se utiliza, va perdiendo masa, se va haciendo cada vez más fino, incluso se puede llegar a perder hasta 3/4 de la masa original que tenía ese músculo.
Esto se debe a pérdida de o cantidad de miofibrillas, o sea, van disminuyendo el número de miofibrillas por fibra muscular. Es decir, no es que se pierden las células musculares, sino que se pierden las proteínas que hay dentro del músculo. Este proceso de atrofia puede ocurrir en dos casos: por falta de uso, por ejemplo, cuando no hay gran entrenamiento, o cuando tenemos, por ejemplo, un yeso o un miembro inmovilizado. Se puede ver que las fibras musculares van sufriendo este proceso de atrofia debido a la falta, ya que al no poder moverlo, entonces no se están transmitiendo impulsos nerviosos. Acá tiene mucho que ver el impulso nervioso, es decir, al llegar menos cantidad de impulsos nerviosos, la atrofia por inactividad es un menor número de impulsos nerviosos, entonces eso genera una menor estimulación sobre las fibras nerviosas, sobre las fibras musculares, y por lo tanto, al no utilizarse, el músculo empieza a ir perdiendo la cantidad de miofibrillas. Aunque esta es una condición reversible, ya que si se elimina, por ejemplo, el yeso o empieza a haber actividad, este músculo, mientras más inervación, mientras más impulsos nerviosos reciba, más estimulación tiene para funcionar, y empieza nuevamente a recuperar su volumen original. Por eso es importante, por ejemplo, en las personas que están postradas, tener esa estimulación eléctrica, o que ayuda a mantener la actividad del músculo para no perder masa, o incluso el hecho de ayudar a mover los miembros cuando están duros o que no se pueden mover. ¿Sí? Muchas veces ese proceso de fisioterapia que se les hace es para mantener la masa muscular en una buena condición, que no se pierda, para cuando se pueda recuperar la movilidad totalmente. Otro caso es la atrofia por denervación. Si se corta la fibra nerviosa que inerva un músculo, que es la que le da las órdenes de moverse, entonces se observa que ahí, en ese caso, ya no se estimula más a la fibra muscular, y va habiendo progresivamente una gran pérdida de masa muscular, llegando incluso a ser reemplazados las fibras musculares por tejido conectivo. Es decir, es como que directamente desaparecen, se van eliminando fibras musculares porque ya no se están utilizando y no son estimuladas por fibras nerviosas, ya que hubo pérdida de fibra nerviosa, o sea, de la inervación, y al no recibir estímulos que le manden la señal de contraerse, entonces los músculos o las fibras van desapareciendo de a poco, incluso perdiéndose, dice, hasta, como decíamos, 3/4 partes del volumen original del músculo. Y ahí sí hay pérdida de miofibrillas, y con el tiempo va llevando a pérdida incluso de fibras musculares, siendo reemplazadas por tejido conectivo. Bien, entonces ahora vamos entrando a analizar cómo es o cuál es el mecanismo de contracción muscular, cómo es que se produce la contracción. Movimiento o cómo se produce la contracción de una fibra muscular, de una célula muscular, y ya hemos visto parte de esa histología. Ahora vamos a ver, entonces, antes de pasar a ese mecanismo, cómo están formadas las proteínas contráctiles o las proteínas musculares. Tenemos tres tipos de proteínas presentes dentro. Acá estamos representando esquemáticamente y de manera simplificada una fibra muscular, y vemos que tiene tres tipos de proteínas: contráctiles, reguladoras y estructurales. Es decir, la actina y la miosina, que hemos visto, forman parte de las miofibrillas, pero todas estas también están formando parte o colaborando con la miofibrilla. Sí, si bien estas son las contráctiles, son las que mecánicamente generan ese trabajo, las otras también colaboran, participan y son muy importantes. ¿Sí? Por ejemplo, si la distrofina está alterada, se genera una distrofia muscular, donde se va perdiendo masa muscular, ya que los músculos no pueden cumplir su función. La distrofia muscular de Duchenne, por ejemplo. Bien, entonces decíamos, tres tipos de proteínas contráctiles: la actina y la miosina, que están en la miofibrilla, lo mismo que también las reguladoras, que son las troponina y tropomiosina. La troponina por ahí la van a escuchar bastante ahora, porque también se usa como un marcador de infartos cardíacos, es decir, en
laboratorio clínico se puede pedir la medición de troponinas para saber si un paciente, por ejemplo, está infartado, ya que se rompe esta célula y se liberan troponinas. Y también tenemos proteínas estructurales, es decir, que ayudan a formar la estructura y a mantener la estructura de la miofibrilla. Entre las más importantes encontramos la titina, que está dentro de la miofibrilla, la distrofina. Fíjense que acá la distrofina ayuda a conectar las miofibrillas con las proteínas de la membrana del sarcolema, de la fibra cardíaca, muscular. Perdón. Entonces fíjense que una distrofina conecta acá y otra acá. Entonces cuando esta miofibrilla se acorta, generan el acortamiento de la longitud de esta fibra muscular. También tenemos miomesina y alfa-actinina, que están formando parte de esta estructura de la miofibrilla, y ahora ya lo vamos a ir describiendo. Antes de pasar a eso, vamos a ver entonces acá en detalle. Acá tenemos un túbulo transverso, un túbulo T, con el retículo sarcoplasmático. Fíjense que esto que está en estas bolitas acá está representando los átomos de calcio, los iones calcio, y en esta zona ensanchada la cisterna terminal del retículo sarcoplasmático, formando lo que es la tríada del túbulo T con sus dos cisternas terminales. Entonces, esta estructura también tiene una correlación funcional, es decir, tiene un sentido funcional, porque cuando se viene un potencial de acción que viene de la membrana plasmática, ¿no?, del sarcolema, y se introduce esa depolarización o ese potencial de acción en este túbulo T, lo transmite al retículo sarcoplasmático y se abren canales de calcio que permiten la salida de calcio, y rápidamente el calcio sale. Entonces ese calcio interactúa con la miofibrilla y se produce la contracción de la manera que ahora vamos a ver. Entonces, cuando se termina el potencial de acción, acá tenemos bombas que transportan calcio, bombas primarias de transporte primario activo, que bombean con consumo de energía de ATP el calcio nuevamente dentro del retículo sarcoplasmático, y de esta manera disminuye la concentración de calcio rápidamente y se termina el proceso de contracción. Fíjense que acá también nos está ilustrando que tenemos mitocondrias siempre muy cerca de la zona de las miofibrillas para proveer el ATP necesario para este trabajo mecánico, tanto en las miofibrillas como en el retículo sarcoplasmático. La mioglobina, que provee el oxígeno rápidamente a las mitocondrias, y acá tenemos glucógeno, que provee sustratos energéticos para que se produzca la contracción, es decir, la glucosa. Y bueno, acá estamos representando varios núcleos que son los que dirigen la síntesis de todas las proteínas dentro del sarcoplasma de esta fibra muscular. Bien, entonces vamos a ir ahora explicando cuál es la estructura o la ultraestructura de una miofibrilla. Acuérdense que nosotros dijimos que estábamos, los fascículos, las fibras musculares, y dentro de las fibras musculares teníamos las miofibrillas, y cada miofibrilla está compuesta por muchas moléculas de proteínas contráctiles como actina y miosina, así como de las reguladoras y las estructurales. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que están compuestas estas miofibrillas. Acuérdense que las miofibrillas tienen un patrón de bandas oscuras y bandas claras, bandas oscuras y bandas claras. En el medio de las bandas claras existe una línea que la atraviesa transversal llamada disco Z, y que en las bandas tenemos filamentos gruesos y filamentos finos formando parte de este patrón de bandas, y que este patrón de bandas es el que determina o que le da la característica al tejido muscular estriado, que es el esquelético, el tejido muscular esquelético, y el cardíaco. Bien, yo les venía diciendo entonces que dentro de las miofibrillas, esto que está representado acá en rosa, hay estructuras proteicas más chicas que se las llaman los filamentos o miofilamentos. Estos filamentos son los filamentos gruesos y los filamentos finos. Estos son los filamentos gruesos que tienen un diámetro, este diámetro así, es este que está representado en este eje. Este diámetro puede ser de unos 16 nanómetros, mientras que los filamentos finos, que son estos que están acá, en rojo o en rosa,
son los filamentos de actina, que tienen la mitad más o menos del diámetro, unos 8 nanómetros, y también las longitudes, generalmente tienen entre 1 y 2 micras de longitud. Y acá, como vemos, entonces los filamentos gruesos se disponen en este orden, y los filamentos finos están por fuera de los filamentos gruesos. Generalmente tenemos 2 filamentos finos por filamento grueso. Y vamos a ver entonces que dentro de la miofibrilla encontramos entonces la unidad más chica que posee una miofibrilla, que son los sarcómeros. Es decir, una miofibrilla en toda su longitud está formada por la extensión de varios sarcómeros. O sea, se van agregando sarcómeros a sarcómeros para formar una miofibrilla en toda su extensión o en toda su longitud. Estos, entonces, recordemos que esta proteína, el filamento grueso, es de miosina, y los filamentos finos son los de actina. Y lo que estamos viendo acá entonces es que hay unas zonas de superposición entre los filamentos finos con los filamentos gruesos, ¿sí? Y luego existen unas zonas densas en medio de estas zonas, o sea, de la zona de los filamentos finos donde no hay superposición, que se le llama el disco Z. Y el disco Z, como ya les había dicho también en otra diapositiva, coincide con la línea media de las zonas claras. Entonces, y en el medio, en la unión de los filamentos gruesos, existe también una zona densa que se la llama la línea M. Bien, entonces este patrón de superposición y proteínas transversales que unen los distintos filamentos finos o los distintos filamentos gruesos genera un patrón característico de bandas constante que tienen distintos nombres, y bueno, los vamos a ir describiendo de a poco para no hacernos lío y poder comprender cómo esta ultraestructura, la estructura a nivel molecular, se relaciona con la función de contractibilidad del músculo. Cabe destacar que, por ejemplo, este grado de superposición entre filamentos finos y filamentos gruesos es variable, depende del grado de contracción del músculo. Mientras más relajado, menos superposición; mientras más contraído, más superposición va a haber, y eso nos está hablando un poquito de cuál es entonces la función de esta superposición. Pero entonces tenemos que tener en cuenta que esta superposición es variable, depende de la actividad. Bien, entonces, la zona más oscura, como vamos a ver acá, que estamos acá, viene desde acá hasta acá. Todo lo que está formado por los filamentos gruesos y la zona de superposición se la llama la banda A, y es la banda más oscura. Y la que está formada solamente por filamentos finos es la banda I. ¿Sí? Entonces, en consecuencia, la banda A corresponde a toda la extensión de los filamentos gruesos de miosina, y hacia los extremos de la banda A tenemos el segmento de superposición de filamentos gruesos con filamentos finos. Mientras que la banda I es el área más clara, que es menos densa y que contiene los restos de estos filamentos de actina, y que no contiene, una de las características es que no contiene filamentos gruesos. Pero en ella encontramos el disco Z, este disco Z que atraviesa la mitad. Un sarcómero, fíjense que va desde un disco Z hasta el otro disco Z, es decir, la longitud del sarcómero está definida en la banda I, en esa banda clara, y corresponde a la mitad de la longitud de, o sea, el disco Z está presente en la mitad de la longitud de la banda I, y el sarcómero va desde disco Z hasta disco Z. Y la unión de estos discos a lo largo de esta miofibrilla forma toda la miofibrilla completa. O sea, la miofibrilla surge de la unión de distintos sarcómeros. En la zona central de la banda A encontramos la zona H. Esta zona que está acá corresponde a esta que está acá. Esa zona H contiene filamentos gruesos, fíjense, pero no contiene filamentos finos.
y finalmente las proteínas que se encargan de sostener unidas o que mantienen la estructura y la posición de los filamentos gruesos forman lo que se llama la línea M, una línea central en esta banda, perdón, no banda, en esta zona H. ¿Sí? Entonces, dentro de la banda A tenemos la zona H y en el medio de la zona H encontramos la línea M, esta que está acá. ¿Sí? Bueno, de a poquito vamos desentrañando cómo es la estructura de una miofibrilla formada por sarcómeros, y los sarcómeros contienen filamentos gruesos, filamentos finos en un patrón de bandas claro, quiero decir claro, ya determinado molecularmente, formando las bandas A, las bandas I, las discos Z dentro de la banda I, la zona H dentro de la banda A y la zona H conteniendo la línea M. Ahora vamos a ver un poco la estructura del filamento grueso de miosina y de los filamentos finos. Vemos que los filamentos gruesos están formados por aproximadamente, dice cada uno de estos filamentos gruesos, por 300 moléculas de miosina que se orientan, ¿sí?, mirando este eje hacia la línea M, lo que se llama la cola de miosina. Acá más en detalle vemos entonces lo que es una única molécula de miosina. La miosina, dice, se representa como si fueran dos palos, cada molécula como dos palos de golf que fueron enrollados, que tienen entonces lo que es la cola de la molécula de miosina, que representa lo que es el bastón, el mango del palo de golf, y dos extremos que se llaman las cabezas de miosina, que son dos, porque acuérdense que cada molécula tiene dos de estas moléculas enrolladas formando la molécula de miosina. Entonces tienen estas cabezas de miosina y la cola de miosina. Las colas de miosina se orientan hacia la línea M, mientras que la cabeza hacia el otro extremo, y fíjense que la cola está dentro del eje longitudinal del filamento grueso y las cabezas sobresalen por fuera de este eje de la molécula, ¿sí?, del filamento grueso. Por otro lado, los filamentos finos están formados por actina, y esta es una proteína, o sea, cada filamento fino está formado por dos cadenas de actina enrolladas también. ¿Sí? Acá está todo muy enrollado, pero fíjense que está formando así como una cuerda enrollada, como dos hilos en una cuerda enrollada. En este caso son dos cadenas de actina que se enrollan formando el filamento fino. Estos filamentos finos están anclados a las proteínas que forman el disco Z, y además tienen estas proteínas reguladoras, la tropomiosina, que también son dos cadenas enrolladas que van a todo lo largo y uniéndose a las moléculas de actina, y la troponina. También acá vemos esa proteína estructural, o sea, las reguladoras tropomiosina y troponina se unen entonces a las moléculas de actina de la cadena de actina en el filamento fino, y lo mismo que la troponina. Y acá tenemos la nebulina, que está formando una proteína estructural que forma parte o ayuda a la estructura de esta hélice de los filamentos de actina. Acá vemos, vemos que las moléculas de troponina ayudan a mantener en su posición o a mantener unidas las moléculas de tropomiosina sobre las cadenas de actina. Por otro lado, también vemos la presencia de otra proteína, la titina, que el nombre viene de titán. Esta es una de las proteínas, o es la proteína más grande que existe en el organismo. O sea, su masa molecular es muy muy grande, y es la tercera proteína en cantidad que existe dentro de una fibra muscular. Como ven acá, la titina se une a el disco Z de los filamentos de actina y al filamento grueso. ¿Sí? La proteína, esta titina, entonces abarca más o menos la mitad de este sarcómero, va desde acá hasta acá y desde acá hasta acá.
o sea, entre disco Z y uniendo. Entonces une el disco Z con el filamento grueso. Y tiene una capacidad contráctil y elástica, o sea, permite la contracción, pero también ayuda en el momento del retorno, o sea, es la que le da cierta capacidad de volver o de tener esa forma de elástico, de poder retomar su forma original luego de la contracción. Es decir, que la titina provee esa capacidad de elasticidad y de extensibilidad que tienen las miofibrillas. Es decir, luego de la contracción es probable que esta sea la que ayuda a recuperar la longitud original del sarcómero. Por otro lado, estos discos Z, que están acá en la banda I, están formados por la proteína llamada alfa-actinina, que entonces la alfa-actinina es la que une los filamentos finos entre sí y la molécula de actina. Entonces esta unión es lo que genera ese disco Z. Acá, por otro lado, la línea M, esta que está acá, estas proteínas están formadas por una proteína llamada miomesina. La miomesina entonces une los filamentos gruesos entre sí, los ayuda a estar en su posición y además se une, aunque acá no se note, pero se une a la titina. O sea que la titina va desde el disco Z hasta la línea M y los mantiene en su posición. Por otro lado también tenemos la nebulina que envuelve, o sea, va en toda la longitud de los filamentos finos y ayuda en el anclaje, es decir, a unir el filamento fino al disco Z. Y por último nos queda, bueno, la distrofina acá que no se ve, que une estos filamentos finos, vamos a ir para atrás, une los filamentos finos del sarcómero con las proteínas integrales de la membrana en el sarcolema, y estas a su vez están unidas a proteínas de la matriz extracelular del tejido conectivo, esa que va rodeando toda la fibra muscular. Entonces esto es lo que estas proteínas se considera que son las que ayudan a transmitir la tensión, la tensión que generan la contracción de los sarcómeros a los tendones, y de esta manera se produciría el acortamiento de la fibra muscular.